para que la puedan consultar después. Y quiero que iniciemos recordando lo que estábamos trabajando el día anterior, el día martes. Para esto voy a compartirles entonces mi pantalla, pero quiero que veamos una cosa. Entonces, por favor, venga, miramos quién tiene prendido el micrófono. ¿Qué? Julio César se encuentra. Por favor, nos apague el micrófono. Listo. Entonces, recordemos lo que estábamos trabajando en la clase anterior. Resulta que ahorita que estaba revisando, entonces me di cuenta de algo. Me di cuenta que habíamos establecido el segundo corte, habíamos utilizado la herramienta del solve de MATLAB para poder resolver la ecuación de momento 2, pero había algo que no me estaba cuadrando. Entonces decidí operar el PW por x menos 2 sobre 2 y resulta que la ecuación realmente es 91.2x menos 9x cuadrado más 24. Porque me di cuenta esta mañana, o más tempranito, que esta ecuación tenía algo raro. Vamos a establecer nosotros unas relaciones entre nuestra carga, fuerza cortante y momento flector. Entonces la relación que yo puedo establecer entre la carga y la fuerza cortante es que la derivada de mi cortante con respecto a x es igual a mi carga, a la carga uniformemente distribuida aplicada sobre mi viga. Este W entonces hace referencia a una carga uniformemente distribuida, como lo estamos viendo acá en nuestra viguita, a W1, por ejemplo. ¿Listo? Y la relación entre la fuerza cortante y el momento flector va a ser que mi fuerza cortante va a ser igual a la derivada del momento con respecto a x. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo integro mi cortante, o sea, integro en ambos lados de la igualdad, si yo integro la derivada del momento con respecto a x, ¿qué me da? Mi momento, ¿cierto? Y si integro el cortante, entonces la ecuación de cortante al integrarla me debería dar la ecuación de momento. Entonces, ¿qué pasa? Vamos aquí al MATLAB y yo hice una integral de 91.2, ¿cierto? Menos 18 por x. Todo esto con respecto a x. Le di al MATLAB que operara y me da que la integral, aquí me está dando algo raro. Me está tomando una integral de x. Debería ser integral de x. La integral de x, ¿cuánto es, muchachos? La integral de x, ¿cuánto es? X al cuadrado sobre 2. Exacto. X al cuadrado sobre 2. Entonces fijémonos acá que el 9 le falta el cuadrado, ¿sí? No sé por qué aquí no me lo está tomando. Hay algo raro acá. ¿Qué será? 18. Voy a sacar. Pongámosle aquí así. No, no me la opera. Hay algo raro ahí. Hay algo raro acá. Bueno, no me está dando, o sea, me está simplificando, pero no me lo está dando el cuadrado. Ah, no, mentiras, véalo. No, ya, qué pena. Era que no estaba saliendo por algo. Por alguna razón no salía, entonces. Ahora sí. Yo lo que estoy aplicando acá es la relación que acabamos de ver entre mi fuerza cortante y momento flector. Estoy integrando acá al lado de
de la igualdad. Entonces integro de m sobre dx, me da el momento que corresponde a la integral de mi fuerza cortante. Entonces, si yo me doy cuenta, mi fuerza cortante, la integral me da 91x, 91.2x menos 9x cuadrado. Cuando resolvimos por Solve el día martes, nos daba esta ecuación. Yo me di cuenta que entonces el factor que acompañaba a las x, ese 36, no correspondía al valor resolviendo aquí. Entonces, nuestro factor de PW por x menos 2 sobre 2. Hay algo aquí en el que no está tomando, no sé, de pronto puede ser algún signo o algún, algún paréntesis que estoy tomando mal. Me toca alegrar al respecto. Pero entonces el programa me está arrojando una respuesta errónea. La manera que yo tengo para comprobar que las cosas las estoy haciendo bien es por medio de esta integral. ¿Listo? Entonces resolví aquí el término que tenemos en el paréntesis. Resolví entonces que esto x menos 2 al cuadrado por 9, que será 18 dividido 2, ¿cierto? Resolví entonces ese factor. Me dio que x al cuadrado menos 4x más 4 era x menos 2 al cuadrado, ¿cierto? Y lo multipliqué por 9. Aquí ya utilicé la herramienta y me dio una respuesta que está coherente con respecto a la integral que estamos obteniendo nosotros. Este más 24, pues recordemos que de todas nuestras integrales a nosotros nos aparece un más, ¿cierto? Un más c. Pues digamos que el 24 será la constante, producto de la integración que se va a dar acá. Y esto entonces ahorita vamos a ver en el diagrama de momento que debe ser es esta ecuación y no la que utilizamos en la parte superior. Pero la única manera de comprobarlo es integrar usted su fuerza cortante y establecer que la ecuación de momento es la indicada en función del resultado de la integral que se obtiene. ¿Queda claro para ustedes, muchachos? ¿Sí queda claro? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, esa es la manera que ustedes pueden ver para comprobar que los resultados de sus diagramas les están dando. ¿Listo? Listo. Les agradezco si utilizamos el micrófono para no estar mirando en la interfaz del Google que me estén respondiendo. Eh, bueno, entonces aquí vamos a eliminar esta solución. Este solve no lo vamos a utilizar. A ver aquí, no sé si era por esto. Dejémoslo así. Listo. Entonces vamos a utilizar esta solución para definir entonces que mi momento 2 va a ser igual entonces a la ecuación que tenemos aquí, que me va a permitir copiar y pegar. Listo. Entonces tenemos la ecuación de cortante de momento. Ahora vamos a proceder a hacer el tercer corte que teníamos sobre nuestra viga. Entonces nuestro tercer corte era el que habíamos definido entre 4.5 metros y 6.5 metros. Entonces vamos a recortar aquí la viguita hasta ese punto, que podamos definir entonces nuestro tercer corte. Nuestro corte número 3 entonces va aproximadamente hasta ahí. Vamos a decir entonces que la distancia total de nuestro corte será una distancia X. Vamos a eliminar estos términos que no los necesitamos. Listo. Y que nuestro punto de corte
punto de corte O, entonces estará actuando una fuerza cortante negativa y un momento flector positivo al interior del mismo. ¿Listo? El corte 3, entonces será entre 4.5 metros y 6.5 metros. La única distancia que nuevamente, o las únicas dos distancias que vamos a conocer nosotros, son las distancias que tenemos desde mi punto A hasta la aplicación de la carga P1, que son 2 metros, y desde mi punto A, o mejor dicho, ya aparecerá toda la base de la carga uniformemente distribuida W1. Y eso sería lo que tendríamos nosotros en el corte. ¿Listo? Voy a poner entonces la representación de nuestra carguita para que veamos que la distancia total del corte será una distancia X. Y listo. Aquí cortemos esto. Y ese sería entonces el esquema de nuestro corte número 3. Voy a permitir entonces un recorte y pegarlo en MatCat para que no se me olvide cómo es mi cortecito y poder establecer entonces las ecuaciones aquí en MatCat, tanto para mi momento como para mi cortante. Entonces, para mi corte número 3, vamos a establecer dichas ecuaciones. Listo. Entonces, lo que hacemos va a ser establecer la sumatoria de fuerzas con respecto al eje Y luego la sumatoria de momentos. Cada uno nos dará entonces mi fuerza cortante y mi momento flector. Nuevamente el momento lo hacemos con respecto al punto O, el punto de corte. Mis fuerzas sí las vamos a hacer con respecto a lo que tengamos ubicados en el elemento estructural. Entonces voy a permitir copiarme esto. Para hacer toda la sumatoria de fuerzas con respecto a Y, vamos a evaluar qué tenemos sobre nuestra viga. Entonces tenemos la reacción, aquí no tengo la reacción en esta ecuación, entonces voy a insertarla, esa reacción que tengo acá, que la había definido en la clase anterior, pero ya aquí no aparece, no guardé ese gráfico, y decíamos que esa reacción era 85.2 kilonewtons. 85.2 kilonewtons. Listo. Entonces esta será la figura definitiva del diagrama de cuerpo libre definitivo para mi corte número 3. Entonces, sumatoria de fuerzas con respecto a Y. Tengo la reacción en la Y, ¿cierto? Menos mi carga P1, menos, ahora aparecerá toda la componente de la carga uniformemente distribuida acá. Entonces, yo había definido por acá arriba que la carga con la cual yo iba a representar entonces esa uniformemente distribuida era una carga P4. Una carga P4 que equivale a 45 kilonewtons. En el caso de nuestro corte, como ya aparece toda la carga uniformemente distribuida, entonces ahora sí aparecerá los 45 kilonewtons que estamos viendo ahí. Es decir, aquí en esta carga voy a tener la carguita que corresponde a mi carga uniformemente distribuida, ¿cierto? Y que dijimos que según los cálculos era de 45 kilonewtons.
45 kilonewtons entonces para esta carga. Y ahora sí, para que no nos confundamos, llevémonos este recorte bien hecho. Nos hacía falta esa carga adicional. Entonces llevémonos este cortecito y bajo este corte, diagrama de cuerpo libre para el corte número 3, pues ya podemos trabajar y no tenemos que estarnos devolviendo a la parte superior de nuestro mascado. Listo. Entonces tendremos la reacción. Ahora vamos a decir que esa será la carga no PW, sino ya esa la podemos llamar como P4, ¿cierto? Y mi cortante, pero entonces, como es el corte número 3, va a ser el cortante número 3. Tenemos la reacción P1, P4 y mi cortante. ¿Existe alguna otra fuerza aplicada sobre ese corte? ¿Qué dicen ustedes? No, señor. Listo. No tenemos nada más, entonces reemplazamos la reacción allí, 85.2, P1 habíamos establecido que era 30, y aquí P4 al aparecer completa, entonces vamos a decir que son los 45 kilonewtons que estamos viendo acá en nuestro diagrama de cuerpo libre para el corte número 3. Y nuestra cortante será la cortante, entonces nuestra cortante B3. Y esto será igual a 0. Lo que vamos a encontrar entonces en esta ocasión va a ser el cortante 3, ya le hemos cambiado, y nos dice nuestro programa que mi cortante entonces va a ser igual a 10.2, y como todas las unidades de fuerza las estamos trabajando en kilonewtons, pues lo que esperamos es que el cortante sea una constante entre 4.5 metros y 6.5 metros, que equivale a 10.2 kilonewtons. ¿Listo? Vamos a hacer lo mismo con nuestros momentos. Vamos a establecer la ecuación de momentos. Siempre con respecto al punto O, entonces la reacción en A generará un momento positivo o negativo. Negativo, ¿cierto? Negativo, sí. De mi reacción a Y, ¿cierto? Por la distancia que tengo de O a A, que es la distancia que establecí como la distancia X. Vendrá entonces el momento de mi carga P1, es un momento positivo, más mi carga P1, ¿cierto? Por la distancia que tengo desde P1 al punto de corte. ¿Qué distancia es esa? ¿Qué distancia tengo desde P1 a mi X punto de menos 2. corte? X menos 2 por X menos 2, ¿cierto? X, entonces lo defino en minúscula. Entonces, X menos 2, ¿cierto? P1 por X menos 2. Ahora viene el momento que genera mi carga de 45 kilonewtons, que será un momento también positivo, que equivale entonces a la carga que habíamos llamado P4, ¿cierto? Por la distancia que tengo desde P4 hasta mi punto de corte. ¿Qué distancia será esa? Esa es X menos 3.25. Exacto. X menos 3.25 metros. ¿Por qué razón? Porque ya tenemos toda la base de nuestros rectángulos, sabemos que eso está aplicada, esta carga está aplicada en el centroide con respecto a X, es decir, a 1.25 metros. Y si le sumamos estos 2 metros, tendremos una distancia desde la carga P4 hasta 0 de X menos estos 2 menos este 1.25, que será la localización del centroide con respecto a X, y es donde está aplicada mi carga P4. ¿Listo? Más el momento, que será entonces un momento flector número 3, y eso debe ser entonces igual a 0. De aquí entonces
vamos a utilizar nuestra herramienta del Solve para poder resolver M3. Listo. Nos dice que es 10.2x más 206.25. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a comprobar esto. Vamos a integrar entonces. Vamos a integrar entonces lo que tenemos acá. Si integramos 10.2 x con respecto a x, nos tiene que... ¿Y esto aquí qué pasó? Integramos 10.2 con respecto a x, entonces obtenemos que la integral va a ser 10.2x más c, lo que estamos viendo acá. 10.2x más c, en este caso la constante es una constante de 206.25. Esa será la ecuación entonces que tendremos para mi momento 3, ¿cierto? 10.2 por x más 206.25. Y mi ecuación para el cortante, que será una ecuación constante de 10.2 kilonewton. Esto es B3. ¿Alguna duda de este corte, muchachos? No, señor. No, señor. No, señor. No, profe, ninguno. Bueno, perfecto. Pues vamos a continuar con el corte número 4. Aprovechemos que tenemos aquí entonces nuestra figurita. Vamos a decir que el corte número 4 lo llevamos hasta 8 metros. Nuestro corte número 4 irá entonces hasta los 8 metros. Que será el punto antes que aparezca esa carga puntual que teníamos sobre la viga. Pues ya hicimos corte 1, ya hicimos corte 2, ya hicimos corte 3 y vamos a pasar a hacer nuestro corte número 4. Voy a copiar entonces la reacción, la distancia, nuestra carga puntual, para que se nos sea, para que identifiquemos fácilmente el corte cuando estemos trabajando entonces en MATCAD. Listo. Entonces en este caso, lo que vamos a ver es que conocemos las distancias desde A a la carga P1, desde A hasta mi carga P4 y hasta mi carga P2. En el punto de corte, para el corte número 4, pues será una distancia entre 6.5 metros y 8 metros. Ahí tendremos ubicadas o localizadas la cortante y mi momento, las fuerzas internas en ese corte nuevamente, y la distancia total del corte vuelve y juega. Es una distancia total, una distancia X. ¿Listo? Mi distancia X. Ese será entonces mi diagramita de cuerpo libre.
para mi corte número 4. Para el corte número 4, ¿qué nos hará falta ahí? ¿Nos hace falta algo o ya estamos completos? Creo que para ese corte no falta nada más. Vamos a ver si lo necesitamos. Llevemos un recorte entonces del mismo para poder enmarcar, realizar de manera adecuada las ecuaciones para este corte número 4. Entonces mi corte número 4 para mi corte número 4, entonces procedo a realizar el mismo procedimiento que vamos a tener nosotros acá, sumatoria de fuerzas y sumatoria de momentos y comprobar. Me voy a traer estas ecuaciones, porque si nos damos cuenta de lo que estamos haciendo, va a ser acumular las fuerzas cortantes y los momentos que se van generando de manera adicional a lo que ya llevamos sobre nuestro elemento estructural. Entonces voy a copiar y a pegar lo que tenemos de mi corte número 3 y veamos qué diferente o qué adición se le debe dar a este corte. Con respecto a la sumatoria de fuerzas, con respecto al eje coordenado Y, lo que tenemos es la reacción nuevamente rayé, mi carga P1 menos mi carga P2 menos mi cortante, pero lo que vamos a tener adicional es la carga, entonces P2 que está actuando, que en este caso ya sale la carguita puntual completa. Entonces vamos a decir que tenemos algo adicional, que será la carga P2, y nuestro cortante va a cambiar de ser un cortante B3 a un cortante B4. Esa será la ecuación de fuerzas con respecto al eje coordenado Y. Reemplazamos a Y, la reacción a Y, 85.2, mi carga P1, 30, mi carga P4, 45 y mi carga P2. Entonces, no recuerdo el valor de la carga, reviso y el ejercicio me da una carga P2 que equivale a 45 kilonewtons. Esos 45 kilonewtons entonces serán los que debo incorporar en este corte, adicional a lo que ya tenía. Entonces, menos 45 menos mi cortante P4, y eso debe ser igual a 0. Resolvemos entonces B4 y tenemos que el resultado que nos está dando es que el cortante B4 será una ecuación, será una constante de menos 34.8. B4 entonces será igual a una constante de menos 34.8. En este caso, al igual que en el corte anterior, el cortante entonces va a ser constante, menos 34.8 kilonewtons. ¿Listo? Miremos la sumatoria de momentos con respecto a mi punto de corteo. La reacción de Y, ¿cierto? Por la distancia X sigue teniendo un momento negativo. Mi P1 por X menos 2 sigue siendo la carga y el momento que se está generando con respecto al punto O. Mi carga de 45 kilonewtons sigue generando un momento positivo de la carga P4, ¿cierto? Por la distancia de X menos 3.25. Y adicional a eso, pues yo le voy a generar el momento que está dando mi carga P2. Entonces, que va a ser un momento también positivo, ¿cierto? De más. Entonces, mi carga P2, ¿cierto? Por la distancia que tengo de P2 al punto de corteo. ¿Qué distancia tengo desde P2 al punto de corteo? ¿Qué distancia, muchachos? 6.5. X X menos menos 6.5. Correcto, X menos 6.5. ¿Listo? Entonces, X menos 6.5. Cierro aquí paréntesis. Me está dejando.
Cierro mi paréntesis y a esto tengo mi momento, pero ya no va a ser mi momento 3 sino el momento número 4 ya que estamos en el corte número 4 de esta viga. Resolvemos entonces el momento 4 y lo que obtenemos es lo siguiente. Tenemos que la ecuación de momento 4 pues va a ser igual a menos 34.8, ¿cierto? Por X más una constante que es de 498.75. Esa será entonces la ecuación para mi momento número 4. Lo pongo así tal cual sale acá simplemente por organizar porque me está generando un conflicto por el signo negativo. ¿Listo? Entonces esa será la ecuación de cortante y de momento, que pues en este caso mi cortante es constante y mi momento corresponde a una ecuación de una línea recta. ¿Listo? Vamos entonces con el corte número 5. Corte número 5. Entonces el corte número 5 va a ir hasta después de esta carga P3, ¿cierto? Pero antes de mi carga uniformemente distribuida W. Entonces va como por acá. Voy a correr entonces mi fuerza cortante interna y mi momento, mi punto de corte, mi distancia X, continúa siendo la distancia total del corte. Ya habíamos dicho que el corte número 5 estaba entre 8 y 8.5 metros. Entonces, mi corte número 5 estará entre 8 metros y 8.5 metros. Conozco la distancia que tengo desde A también hasta el punto de aplicación de mi fuerza P3. Esa distancia la conozco. Es una distancia entonces equivale desde A a P3 o entre P2 y P3 es una distancia de 1.5 metros. 1.5 metros. La magnitud P1, P2 y P3 ya las había definido. P3 equivale entonces a una carga de 20 kilonewtons. Y eso va a ser lo que tengo en mi corte número 5. De ese corte número 5 no me hace nada más, simplemente le voy a adicionar esta carga P3 y las ecuaciones serán prácticamente lo mismo, solo con la adición de esa carga en cada una de las ecuaciones, tanto de momento como de cortante. Entonces voy a copiar ese diagramita, voy a ir acá a nuestro MATCAD. Bueno, aquí no comprobamos la integral, pero pues nuevamente como es una constante, pues no hay necesidad. Voy a copiarme las fórmulas, ya que simplemente voy a adicionarle una carga puntual de más a lo que he definido anteriormente. Entonces, en la sumatoria de fuerzas con respecto a Y para mi corte número 5, lo que tengo de diferente o adicional es que va a aparecer esta carga P3, lo demás es igual, ¿cierto? Yo me cuenta, lo demás es igual, solamente adiciono mi carga P3, es decir, aquí en esta sumatoria, menos mi carga P3, menos mi cortante, pero esta vez el cortante número 5 debe ser igual a 0. Entonces aquí adiciono esa carga P3 que había dicho que era de 20 kilonewtons menos mi cortante V5, V5 debe ser igual a 0. Resuelvo mi cortante V5 y me dice que este tiene un valor de menos 54.8. Menos 54.8 kilonewtons. Y si quisiera comprobarlo, pues le coloco menos 54.8
para realizar la integral. De que es una integral menos 58, 4.8 por x. Y aquí en mi diagrama de momentos, pues voy a tener un momento adicional que se induce a partir de la carga P3, que va a ser entonces un momento también positivo, ¿cierto? De la carga P3, ¿por qué distancia? ¿Cuál va a ser la distancia que tengo desde el punto de corte de la carga P3? ¿Cuál es, muchachos? ¿X menos qué? X menos 8. X menos 8, ¿cierto? Más el momento M4, y entonces esto debe ser igual a 0. Voy a cerrar aquí este momento y voy a hacer, y voy a sumarle entonces aquí el momento. Listo. Esa ecuación resolvemos entonces mi M4 y me da que mi momento, perdón, este sería el M5. El M5, debido a que tenemos la ecuación de mi cortante número 5, que mi momento número 5 será entonces igual a una ecuación de 658.75 menos 54.8x. ¿Listo? Esa será entonces la ecuación del momento para el corte número 5. ¿Tenemos alguna duda aquí de lo que vamos, muchachos? ¿Sí estamos No, entendiendo? señor. Sí, señor. Perfecto. Entonces, faltaría el último corte, mi cortecito número 6 sobre el elemento estructural. Vamos a decir que ese corte lo vamos a llevar entonces a un punto sobre la carga uniformemente distribuida. Corremos entonces la distancia X, nuestro punto de corte y nuestra fuerza cortante y nuestro momento interno. Llegamos acá a este punto, el corte entonces nos va a quedar de esta manera y vamos a tener entonces una distancia, mi carga P3, mi carga uniformemente distribuida, y tendremos una base entonces para ese rectángulo. Vamos a definir que la distancia que tenemos estaba dada en nuestro ejercicio, que era 0.5 metros, entre la carga P3 y la carga uniformemente distribuida W. Entonces, tenemos una carga de 0. Perdón, una distancia de 0.5 metros entre P3 y W. Este W2 que habíamos definido, que finalmente eran iguales en magnitud, en altura, a 18 kilonewton por metro. Pero tenemos entonces una base diferente para nuestro rectángulo, para este rectángulo que vamos a tener de esa carguita uniformemente distribuida. Esa base, ¿qué valor tendrá? Esa distancia entre el inicio de mi carga uniformemente distribuida W y mi punto de corte O. ¿Qué Equivale a distancia es? X menos 8.5. X menos la distancia total que yo tengo desde el inicio de la carga hasta mi punto A, que es de 2, 4, 6, 8.5 metros. ¿Cierto? Listo. Y vamos a tener entonces una carguita que representa mi carga uniformemente distribuida ahí. Esa carga, vamos a llamarla, vamos a borrar esto acá, vamos a llamarla, entonces una PW, como lo llamamos en el corte número 2, una PW, una carga para esa PW, que equivale entonces a ¿qué? Esa carguita, ¿qué valor tendrá? ¿Cuál será el 18 valor? por menos 8.5. Exacto.
18, que es la altura de ese rectángulo, ¿cierto? Por la base, que es 8 menos, perdón, x menos 8.5 metros. Esa será entonces mi carguita PW. ¿Sí está claro? Sí, señor. Sí, profe. Es perfecto. Ese sería el corte número 5 que voy a tener para mi viguita. Corte número 5 y corte final, ya que definimos que la carguita iba hasta el punto B y no tenía una distancia para... Perdón, el corte número 6 es este. Corte número 6, corte final, porque habíamos definido que la carga iba entonces hasta el extremo que estaba apoyado por este tipo patín. Y el corte número 6 será entre 8.5 y 11 metros. 8.5 y 11 metros. ¿Listo? Eso es lo que vamos a tener con este diagramita para el corte número 6. Entonces me voy acá, hago un recorte y me voy a MATCAD para poder resolver las ecuaciones. Entonces, si me doy cuenta, tengo las mismas cargas, simplemente le voy a adicionar una carga adicional y un momento a mis ecuaciones ya definidas, que será entonces el momento que genera mi carga PW y la carga PW. Esto con respecto a la sumatoria de momentos y con respecto a la sumatoria de fuerzas respectivamente. Entonces voy a permitirme copiar todo lo que tenía para el corte número 5 y simplemente adicionarle lo que tenga de más acá en el corte número 6. Copiamos esto, lo pegamos y vamos a ver cómo nos quedarían las ecuaciones para el cortante 6 y para mi momento 6. Entonces, con respecto a las fuerzas que tenemos, pues vamos a adicionar una carga menos, ¿cierto? Menos mi carga PW, ¿sí? Y de resto tendremos lo mismo, un cortante de 6, las reacciones A, mi carga P1, mi carga P4, mi carga P2, mi carga P3 y PW. Eso es lo que tendría entonces en la sumatoria de fuerzas con respecto al punto o con respecto al eje coordenado Y. Aquí entonces R a Y tiene el mismo valor de 85.2, P1 30, P4 45, P2 45, P3 45, pero entonces PW tiene el valor de 18, ¿cierto? Por X menos 8.5, X menos 8.5, menos mi cortante B6. Voy a cerrar esto. Resuelvo mi cortante B6. Me dice que mi cortante B6 va a ser igual entonces ya no a un valor constante, sino estoy viendo que esto más bien corresponde a la ecuación de una línea recta. A Y igual mx más b. Entonces aquí voy a reemplazar que mi cortante, en este caso mi cortante número 6, es igual a 98.2 menos 18 por x. Si quisiera entonces realizar la integral, voy a decir que mi integral va a ser una integral de 98.2 menos 18 por x. El resultado me da una integral de 98.2 por x menos 9x cuadrado. Vamos a ver si corresponde a lo que vamos a adicionar en nuestra ecuación de momentos. Entonces tenemos la reacción con respecto a y, el momento es el mismo, con respecto a P1 el momento es el mismo, con respecto a P4 el momento es el mismo, con respecto a P2 el momento es el mismo, con respecto a P3 el momento es el mismo,
Pero vamos a adicionarle entonces un momento que es positivo de la carga PW porque hace girar con respecto al punto de corte, hace girar mi viga en sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces mi momento es positivo que equivale a la carga PW, ¿cierto? PW por la distancia que tengo entre PW y el punto de aplicación, que es X menos 8.5 medios, porque estamos hablando del centroide de este rectángulo. X menos 8.5, todo esto dividido en 2. Más mi momento M6, y eso debe ser igual a 0. Entonces vamos a resolver M6 de ahí para verificar si me está dando lo mismo. Bueno, no le he dado el valor a PW, por lo tanto, obviamente no me va a dar nada aún. Vamos a darle el valor que corresponde a PW. Es decir, vamos a reemplazar acá. Entonces no resolvamos esto aún, que no nos sirve para nada. Y PW, entonces habíamos dicho que equivale a 18, ¿cierto? PW 18 por X menos 8.5. Entonces vamos a decir que esto va a ser igual a 18 por X menos 8.5. Y en este caso, entonces parece que sí nos está dando el valor de la integral. Entonces fijémonos, 92.8x, 98.2x menos 9x cuadrado más una constante, que en este caso sería una constante de 8.5. Entonces a este valor sí le creemos porque está de acuerdo a la integral que estamos obteniendo para el valor de mi momento, de mi fuerza cortante V6. Entonces mi momento M6 va a ser igual a menos 9, 98.2x, ¿cierto? Menos 9x cuadrado más 8.5. ¿Listo? ¿Tenemos alguna duda de las ecuaciones, muchachos? No, señor ingeniero. Listo. No, No, señor. Listo, muchachos. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a seleccionar cada una de las ecuaciones. Voy a ponerlas por aquí para que las identifiquemos. Y vamos a elaborar entonces nuestros diagramas de cortante y de momento.
Voy a poner esto un poco más pequeño, simplemente para copiar rápidamente las ecuaciones. Tengo que hacerlo para poder identificar las ecuaciones que voy a colocar entonces ahorita al elaborar mis gráficas. Tengo B1, B2, M3, B6, B5, B4, 1, me falta 2. Entonces aquí tengo el cortante y el momento M2. Y mi cortante B2. Bueno, entonces aquí ya vamos a identificar las ecuaciones que hemos obtenido para cada uno de los cortes que se han definido en esta viga. Tenemos mi cortante B1, mi cortante B2, mi momento B2, mi momento y mi cortante B3, se me quedó mi cortante M4, mi cortante M5, mi cortante y mi momento M6. Entonces, estas serán las ecuaciones que voy a tener, las ecuaciones necesarias para poder establecer nuestros diagramas de fuerza cortante y momento flector. Entonces, cada uno de estas ecuaciones me va a dictaminar los valores que va a tener entonces mi momento para diferentes puntos. Los puntos entonces estarán definidos por los límites del corte que yo he establecido. Entonces, eliminar esto. Ya llevamos, este era de acá y este otro era de acá. Listo. Entonces voy a tomarme esas ecuaciones para cada uno de mis cortes y me las voy a llevar a Excel. Abrirlo por acá en una hoja nueva para que identifiquemos entonces las ecuaciones que debemos graficar. ¿Qué nos podemos dar cuenta? En función del grado de la ecuación, podemos saber si es una línea recta, una constante o una parábola. Para el caso de mi corte número 1, el cortante es constante y mi momento es una línea recta. Para el corte
la constante para el corte número 2. Para el corte número 2, entonces, mi ecuación de cortante es una línea recta, mi ecuación de momento será una parábola. En el corte 3 tengo una constante para el cortante y una línea recta para el momento. En el corte 4 tengo una constante para mi cortante y una ecuación de línea recta para mi momento flector. En el corte 5, una línea recta, un comportamiento como una línea recta para mi momento y para mi cortante será una constante. Para mi cortante, el corte número 6 será el comportamiento como una línea recta y para mi momento será como una parábola. Entonces vamos a ver, lo que vamos a hacer va a ser una tabulación de la siguiente manera. Voy a tabular la distancia X, que será entonces la longitud de mi viga. En este caso voy a decir que va variando cada 0.5 metros. Yo tengo unas distancias definidas para cada uno de los cortes, donde dije que mi corte número 1 va entre 0 y 2 metros. Entonces, entre 0 y 2 metros, este va a ser mi corte 1, ¿cierto? Entre 0 y 2 metros, va a ser mi corte 1. Mi corte 2, decimos que es entre 2 metros y 4.5 metros. Entre 2 y 4.5 metros, de 2 y 4.5 metros, voy a tener entonces mi corte número 2. Voy a ir entonces dividiendo acá cada una, cada una de las casillas que corresponde a los cortes respectivos. Mi corte número 3 va entre 4.5 metros y 6.5 metros. Entonces, entre 4.5 puede irlo variando cada 0.5, es decir, de 4.5 a 5, a 5.5, a 6 y a 6.5 metros. Esas son las distancias que tengo para mi corte número 3. Entonces, estas distancias corresponden al corte número 3. El corte número 4 estará entre 6.5 metros y 8. Entre 6.5 metros y 8. 7, 7.5 y 8 metros. Estas serán entonces las distancias que tengo para el corte número 4. Corte número 5. El corte número 5 va entre 8 metros a 8.5 metros. De 8 a 8.5 metros es lo que tengo para mi corte número 5. Y por último mi corte número 6 que va de 8.5 a 11 metros. Que va de 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5 a 11 metros. Esas serán entonces las distancias que voy a tomar para mi corte número 6. ¿Listo? Entonces, dentro de esos rangos de valores es que yo debo evaluar las fórmulas que he encontrado acá. ¿Cierto? Dentro de estos rangos de valores es que debo evaluar las fórmulas que he encontrado. Por ejemplo, para mi corte número 1 voy a decir que tengo que todo es constante y es constante con un valor de 85.2, es decir, para 0, 0.5, 1, 1.5 y 2, el valor es el mismo, es un valor constante de mis fuerzas cortantes. Para mi momento, y las fuerzas cortantes estarán en kilonewton, ya que todas las cargas las tomé en kilonewton y las distancias en metros. Mi momento, entonces tendrá esta ecuación, 85.2x, es decir, esto va a ser igual a
85.2 por la distancia X que yo tengo acá. Y como mi corte 1 va entre 0 y 2 metros, entonces van a ser unas distancias X variables. Evaluando los valores, entonces me da que va de 0 a 42.6 hasta 170.4, que será el momento que tengo para la distancia de 2 metros. Ahora paso a mi corte número 2. Mi corte número 2, tengo las ecuaciones de cortante, una ecuación que me dice que es 91.2 menos 18x. Y x entonces será la distancia entre 2 y 4.5 metros. Evalúo para el rango de valores. Evalúo para el rango de valores y obtengo que en 2 metros mi cortante baja a 55.2 hasta los 4.5 metros que tengo un cortante de 10.2. Ahora, evalúo lo mismo para la ecuación de momento de corte número 2 en función de la distancia entre 2 a 4.5 metros. Entonces, la ecuación que me dio me dijo es 91.2, ¿cierto? Por X, lo voy a cerrar aquí en paréntesis, menos 9 por X al cuadrado, ¿cierto? Más 24. Este valor entonces me da de 170.4. Voy a centrar eso aquí. Y simplemente lo evalúo para los demás rangos de valores. ¿Listo? Y me dice que mi momento de 2 a 4.5 metros equivale desde 170.4 kilonewton metro hasta 252.15. Ese será entonces la evaluación para el corte número 2. ¿Hasta aquí estamos entendiendo, muchachos? ¿Hay alguna duda al respecto? No, señor. No, señor. No, No, señor. señor. Listo. Ahora, entre 4.5 metros a 6.5 metros, debo yo evaluar en función de las fórmulas del cortante 3 y de las fórmulas de momento 3. Para esta me dio que mi cortante 3 tiene un valor constante desde 4.5 a 6.5 metros de 10.2, 10.2, 10.2, 10.2, 10.2 y 10.2. P3 es constante, no va a variar en cortante. Ahora evaluemos nuestro momento, ¿cierto? Nuestro momento en función de la ecuación de 10.2x más 206.25. Entonces me dice que es 10.2 por la distancia x, ¿cierto? Más 206.25. Evaluamos para todo el rango de valores de ese corte. Y listo. Ahora vamos con el corte número 4. En el corte número 4 nuevamente vuelve y juega. Me dice que mi cortante es constante con un valor de 34.8, de menos 34.8 para todo el intervalo de valores. Y mi momento, que entonces la ecuación que corresponde a una línea recta, que será igual a 498.75 menos
34.8 por la distancia X. Disculpen. Lo evalúo entonces dentro de todo el rango de valores y obtengo que mis momentos varían desde 272.55 hasta 220.35. Ahora voy con el cortante número 5 y el momento número 5. Mi cortante número 5 vuelve y juega, es constante, de menos 54.8. Menos 54.8 en todo el intervalo del corte. Y para momento número 5, entonces tiene una ecuación que corresponde a 658.75 menos 54.8 por X. Y X entonces será el rango de valores de cada uno de nuestros límites para el corte número 5. Y variaría desde 220.35 hasta 192.95. Ahora vamos a hacer el último corte, evaluamos las dos funciones. Para mi cortante la función me dio que es de 98.2 menos 18 por la distancia X. Lo evalúo entre todo el rango de valores. Y para mi momento me dice que es 98.2 por la distancia X, ¿sí? Menos 9 por la distancia X, ¿cierto? Entonces elevada al cuadrado más 8.5 me dará entonces los valores de momento para el corte número 6. Esto entonces llega a decirme que mi valor de momento está entre 192.95 hasta un valor de 0.3. Este valor debería corresponder a un valor de 0. Seguramente si nosotros lo aproximamos, este va a ser un valor, digamos, coherente. Si este valor aquí al final de nuestra viga, por ser el caso, que tenemos un elemento, una viga como esta, donde tenemos un punto A apoyado y un punto B apoyado, el valor del momento debe iniciar en 0 y terminar en 0 por la condición de apoyos que tenemos, debido a que este tipo de apoyos permiten la traslación más no la rotación. Entonces la reacción por rotación, es decir, por momento, es igual a 0 tanto en A como en B. Entonces por eso es que debe arrancar en 0 y terminar en 0. Arranca 0 y termina en un valor de menos 0.3. Esto es un valor aceptable, un valor que fuera, por ejemplo, no sé, 2, 3, valores inferiores a 0.5 son aceptables. Valores superiores a 0.5 ya puede darnos indicio de que algo está fallando dentro de las ecuaciones que hemos establecido. Aquí vamos todos. ¿Hay alguna duda? No, ingeniero. Bueno, quiero que recordemos cuánto era el valor de la reacción en el punto B. ¿Quién me puede decir la reacción en B? No me acuerdo. 99,77 kilonewtons. Eso, esta, ya la encontré acá. 99.8 kilonewtons. Entonces, si yo me doy cuenta, esa reacción corresponde al valor de mi cortante en el punto número 11. En la distancia de 11 metros. En la distancia de 11 metros tengo un cortante negativo de 99.8. Ahí en 11 metros
ahí en 11 metros, entonces también encuentro la reacción. Y este es un valor de 99.8 kilonewtons. Es decir, como viene negativo, le sumo la reacción y también me debe dar 0. Y al inicio de mi diagrama debe corresponder a la reacción que tengo en el apoyo A, que es de 85.2. ¿Listo? 85.2 reacción en A, y en este caso a 11 metros mi reacción en BY. Por los resultados obtenidos, puedo decir que el diagrama tanto de fuerzas cortantes como de momento vector está bien. Ahora voy a pasar a graficar estos valores. Entonces vamos a utilizar aquí la grafiquita, una grafiquita, pongamos esta de dispersión con líneas rectas y marcadores. O podemos utilizar esta dispersión con líneas rectas, cualquiera de las dos. Utilicemos esta para ver cómo nos va con ese gráfico. Entonces voy a seleccionar los datos. Primero lo que voy a graficar va a ser entonces el diagrama de fuerza cortante, ¿cierto? De fuerza cortante. Los valores de mi serie de X van a ser entonces las distancias, ¿cierto? Mis distancias. Y los valores de mi serie de Y, pues entonces serán los valores correspondientes a las fuerzas cortantes para cada uno de esos valores de los cortes. Le voy a aceptar, pero a que esto cargue, nuevamente le voy a aceptar. Y aquí me doy cuenta que mi diagrama de fuerza cortante tiene un comportamiento como que habíamos establecido en función de las ecuaciones para cada uno de los cortes. Aquí en este valor entonces tendré que decir que en 11, ¿sí?, tengo un valor de 99.8 que corresponde a la reacción en el punto B con respecto a Y. ¿Listo? Quisiera ver que este diagramita entonces me terminara también en 0. Y aquí porque me está subiendo está por allá. Pongámosle 0, pero este valor entonces será a este valor más 99.8, que será la reacción, porque si no me da por allá un valor loco. El diagramita entonces arranca en 0, arranca con la reacción en A, continúa constante, baja en este punto, estas caídas que nos indican a 2 metros, a más o menos 6.5, como estamos viendo ahí, y a 8 metros, las caídas nos indican que debemos tener fuerzas, cargas puntuales. Discúlpenme un momento. Entonces, cargas puntales, que será entonces P1 a 2 metros. Si yo reviso acá P1 a 2 metros, entonces tiene una caída de 30 kilonewtons. Vengo aquí a 2 metros con un valor de 85.2 y en esos mismos 2 metros caigo a 55.2. ¿Cuál es la diferencia entre 85.2 y 55.2? 30. ¿Cuánto? 30. 30, ¿cierto? Que corresponde al valor de mi carga P1, que está aplicada en 2 metros. ¿Cuál esperaría que fuera la caída a los 6.5 metros? Pues el valor de mi carga P2. Veamos que P2 es 45 y aquí en nuestro gráfico a 6.5 metros vengo de un valor de 10.2 positivo y bajo a menos 34.8. ¿Qué caída tengo ahí? De 45. Entonces tenemos la caída correspondiente a mi carga P2, ¿cierto? Aquí, entonces, en el punto de 8 metros, vengo desde 34.8 a 54.8.
que debe corresponder a la caída de mi carga P3, que es de 20 kilonewtons, 154 a 34. En definitiva, las caídas que yo vea en este gráfico corresponden a las fuerzas cortantes aplicadas en el elemento. ¿Listo? Ingeniero, ¿y qué significa la subida en la Acá, última parte? Sí. la reacción. ¿Se acuerda que acabamos de explicarlo? Ah, ok, ok, Sí. ok, ya. Listo, Es listo. este punto. ¿Listo? De este diagrama de fuerza cortante, ¿tenemos alguna duda, muchachos? Entonces, si yo le quiero poner los titulitos y título de gráfico, no sé por qué no me quedó, entonces esto será mi diagrama de fuerza cortante, lo puedo representar por B de X, ¿cierto? Entonces aquí será la fuerza en kilonewton, y aquí será entonces mi distancia en metros. ¿Listo? Ahora hagamos el mismo gráfico, pero ahora lo que vamos a tener en cuenta va a ser las distancias X y mi momento. Entonces, me va a permitir copiar esta misma gráfica y cambiar de mi cortante a mi momento. Esta será la gráfica ahora que voy a obtener para mi momento. Entonces, gráfica de momento, momento lector, que lo represento entonces como m de x, y en el eje coordenado de las y, entonces tendré mi momento en unidades de kilonewton por metro, ¿cierto? Kilonewton por metro, y en el eje coordenado de las x tendré la distancia. Y este sería el momento flector, y este sería el cortante para esta viga. ¿Alguna duda al respecto, muchachos? No, señor. Señor, nada. No, ingeniero. Bueno, No, ingeniero. eso es entonces la manera en la cual nosotros vamos a encontrar los diagramas de fuerza cortante y momento flector. Si no tenemos ninguna duda, pues espero que todo haya quedado claro. Cosas Pero, importantes. Dígame. ¿dónde podríamos encontrar algunos ejercicios como para practicar de esto? Eh, em, pues hagamos una cosa. Yo les dejo unos ejercicios para que podamos realizar entonces. Igual aquí vamos a hacer un taller. Vamos a hacer un taller la otra semana donde resolvamos y nos dediquemos a resolver solamente este tipo de ejercicios y resolver las dudas al respecto. La otra semana hacemos otro ejemplo de aplicación con una carga triangular y dentro de 8 días hacemos el taller. ¿Listo? Listo, ingeniero, Sí, perfecto. profe. Pero si usted quiere buscar ejercicios en el libro de VIR, usted los puede encontrar. Vale, listo. ¿Qué otra duda tienen, muchachos? Profe, que sí, por favor, nos compartes Excel. ¿El Excel? Sí. No, pero este es muy científico. No, mentiras. Este sí los puedo compartir, claro. Les comparto el Excel y al fin descargaron Marcat. No, usted nos mandó a descargar otro programa. Yo les mandé a descargar SAP. Sí. Sí, SAP. Ya Sí, pudieron. señor. Listo. Pero si quieren también descargar el Marcat, también tengo ahí el crack para que lo puedan trabajar y si quieren también les puedo facilitar este archivito de Marcat. Ah, bueno, profe. Sí, mejor, ingeniero. Sí, Listo. mejor. Dice que SAP no les sirvió.
Voy a dejarles un video. Es que no he tenido el tiempo para poder hacer el video del SAP y el video del MATCAD. Entonces, cómo es que instalan el SAP y cómo instalan el MATCAD, y voy a dejarles un video en YouTube para que puedan descargar los programas de ahí. Entonces, déjenme este fin de semana y les pongo el video de SAP y el de MATCAD y les envío estos archivos entonces monitor. Entonces, Sebastián Prieto me acuerda de esto, por favor. ¿Listo? Listo, Bueno, ingeniero. muchachos. Bueno, muchas gracias, Sebas. Entonces, no siendo más por el momento, no quiero que empecemos un ejercicio y no lo terminemos. Vamos a dejar la sesión del día de hoy por acá. Si no hay más dudas, entonces nos vemos la siguiente clase. Miguel Ángel Molina nos dice que creo que el MATCAD la universidad manda un link. No, es de MATLAB. MATLAB es un programa un poquito más avanzado, pero todavía no vamos a ver MATLAB, que es de programación. Aunque si ustedes quieren descargar ese programa sería muy bueno. Eso es en lo que estamos haciendo actualmente la mayoría de tesis en maestría y en doctorado, con ese programita. Sería bueno que lo fueran conociendo y lo tuvieran ahí instalado. ¿Listo, muchachos? Entonces nos vemos el día martes. Que pasen buen fin de semana, que descansen, que se cuiden. Juiciosos a todos. Espero que estén muy bien y gocen de buena salud. Gracias, Eso, ingeniero. profe. Y Listo, ingeniero. ingeniero. Hasta luego. Un Que estén puntico de Hasta luego. parcial.